Hola, mi nombre es Jacqueline Díaz. En esta ocasión voy a salir a entrevistar a los ciudadanos del Estado de México acerca de las próximas elecciones para gobernador. Me gustaría conocer su opinión y más que nada se trata de sondear cómo está la credibilidad en los partidos políticos y así como en los candidatos. Vamos a ver qué ocurre. ¿Por quién vas a votar? Por el Partido Independiente. ¿Por qué? Porque tienen buenas ideas y porque siento que han dejado atrás el monopolio de los grandes partidos. ¿Por quién no votarías? Por el PRI. ¿Por qué? Porque siento que después de tantos años ellos se le han hecho más afectaciones al país que apoyos. ¿Cuál es tu opinión de los candidatos independientes? Ellos tienen nuevas propuestas muy buenas y que han han tratado de evitar el monopolio de todo el PRI, PAN y todos esos partidos que hasta se han hecho en alianza. ¿Qué opinas de no votar o anular el voto? Que está mal porque todos los votos se transfieren a los partidos que ya los han comprado. ¿Cuál es tu opinión sobre estas elecciones? Que no haya quien ir realmente. ¿Por quién va a votar? Híjole, pues todavía no sé por quién. ¿Por quién voy a votar todavía? ¿Por quién definitivamente no votarías? Híjole, pues por el PAN. ¿Por qué? Pues no sé, creo yo que no está bien, no trabaja bien. ¿Cuál es su opinión sobre los candidatos independientes? Híjole. Es que no sé qué contestarte en ese aspecto. ¿Qué opina de no votar o anular el voto? Pues no sé. En sí no sé qué contestarte en ese aspecto de los... Sí, porque, ¿Cuál es su opinión sobre estas elecciones? pues que todos lo que buscan es lo económico. Ay, sí sales guapa ahí. ¿Por quién vas a votar? No tengo un candidato Ok. ¿Por quién no votarías? por el PRI, ¿Por qué? porque ha hecho muchas anomalías. Promete cosas que no cumple, al contrario, hay más delincuencia. ¿Cuál es tu opinión de los candidatos independientes? Pues que tienen mejores cosas que pensar, como les están dando la oportunidad, tienen muchas cosas, muchos proyectos, y creo que les deberían dar la oportunidad, ¿no?, de conocer los tipos de proyectos que tienen. ¿Qué opinas de no votar o anular el voto? Pues ya me da igual, de todos modos, aunque no votes, ya como que los votos ya están contados, o no sé qué tenga que ver eso, pero ya me da igual en ese aspecto. ¿Cuál es tu opinión sobre estas elecciones? Híjoles, pues hay muchos candidatos que nada más ven por ellos mismos, no por el país. Claro que sí me baño. ¿Por quién vas a votar? Pues no creo que vaya a votar por nadie porque no he cambiado la creencia. ¿Por quién no votarías? ¿Por quién no votaría? Híjoles. ¿Por quién no votaría? Por el PRI. ¿Por qué? Porque han robado demasiado ya. Sí, ya aparte pues siempre se han estado pasando el gobierno desde hace bastante tiempo y pues, entre amigos siempre. ¿Cuál es tu opinión de los candidatos independientes? Pues es que ni los conozco, los independientes no los conozco. Nada más hacen, pues como que quieren obtener siempre una raja política. Nada más quieren obtener una raja política y quieren obtener cierta parte del presupuesto, pero no tienen ningún interés de gobernar. Saben bien que no van a ganar. ¿Qué opinas de no votar o anular el voto? Anular el voto es mejor que no votar, porque es dinero gastado de cualquier forma. El presupuesto es el mismo, tanto para si va a haber votos o no va a haber votos, mejor es preferible anularlo. ¿Cuál es tu opinión sobre estas elecciones? Sobre estas elecciones, pues que están igual de mañanas que siempre. No es diferente a las demás. Yo siento que va a quedar el mismo partido de siempre y que no importa el voto de la gente, que de todos nos va a quedar el mismo partido por los intereses que hay desde siempre. ¿Por quién va a votar? Todavía no lo tengo bien definido. ¿Por quién no va a votar? Por Morena.
¿Por qué? Porque se me hace un partido que está hecho de puros pedacitos de los demás. Y bueno, de todos y de más bien del PRD, que son los corriditos del PRD o de los que se salieron. ¿Cuál es su opinión de los candidatos independientes? Pues también que quieren llevar agua nomás para su molino. ¿Qué opina de no votar o anular el voto? No, hay que votar. Sí, hay que votar. ¿Qué opina sobre estas elecciones? Pues espero que vayan a ser buenas. Porque si no, imagínate, tanto dinero gastado para nada. ¿Por quién vas a votar? A nadie, ¿Por qué? porque nunca he votado ¿Por quién no votarías? por el PRI, ¿Por qué? porque es muy mal hablado. ¿Cuál es tu opinión de los candidatos independientes? No tengo idea de quiénes sean, pero no me interesa saber qué proponen. ¿Qué opinas de no votar o anular el voto? Pues si no voto, es como si le estuviera dando mi voto al PRI. ¿Cuál es tu opinión sobre estas elecciones? Pues quien sea que sea candidato, quien llegue a ser gobernador, de todas maneras nos va a joder. No, es para mi tarea. Bueno, confío en ti, ¿eh? Bien. ¿Por quién va a votar? ¿Yo por quién voy a votar? Pues yo no tengo opción. Luego ya cualquiera hace lo que quiere, ¿no? Pero pues me gustaría otra vez votar por el mismo que está ahorita. ¿Por quién no votaría? Por el Moreno. ¿Por qué? Ay, no, ese señor. No. El PRD nunca me ha gustado. ¿Cuál es su opinión de los candidatos independientes? Pues a veces sí ayudan un poco, pero si de los conocidos, luego se están burlando de nosotros por lo mismo, nos roban. Solo imagínate los que no conoces. O a lo mejor son los que le echan más ganas. ¿Qué opina de no votar o anular el voto? No. Hay que votar porque si no, uno de todos sale perdiendo. ¿Cuál es su opinión sobre estas elecciones? Pues, ¿qué te podría decir? Yo opino que me da lo mismo porque todo lo mismo. Todos son siempre lo mismo. ¿Por quién va a votar? Ay, Dios mío, por el PRI, ¿Por qué? porque de todos es lo mejor que hay, ¿Por quién no votaría? por López Obrador, ¿Por qué? porque pienso que si él queda nos va a pasar lo mismo que Venezuela. ¿Cuál es su opinión de los candidatos independientes? Pues no me gustan, a mí se me hace que son tramposos porque han pertenecido a un partido y luego cambian y se van a otro. ¿Qué opina de no votar o anular el voto? Pues yo pienso que es malo, porque hace falta ese voto. Luego dicen que los que no votan los toman a favor de que mejor le convenga. ¿Cuál es su opinión sobre estas elecciones? Pues yo pienso que está bien, que debe de ser porque pues ya es tiempo de que cambiemos. ¿Por quién vas a votar? Yo no voy a votar. ¿Por qué? He votado. ¿Por quién no votarías? ¿Por qué no votaría? Pues es que no voto, es muy difícil. En mi familia no acostumbramos a votar. ¿Por qué? Pues se nos hizo costumbre y no porque nos como yo. ¿Cuál es tu opinión de los candidatos independientes? La verdad estoy muy perdido. Me pierdo mucho la pista. No sé si te sea muy útil la entrevista, pero política no. ¿Qué opinas de no votar o anular el voto? De no votar o anular el voto. Anular el voto. ¿Quién va a votar? Parece que por la maestra. La verdad. ¿Cristina se llama? ¿Por qué? Porque parece que a los periodistas nos hacen votar por el que está ahorita en Catepec.
¿Cuál es su opinión de los candidatos independientes? La verdad no tengo ninguna opinión sobre ellos, por el hecho que casi no me gusta la política. ¿Por quién no votaría? ¿Por qué no votaría? Por lo que el PRI otra vez. ¿Qué opina de no votar o anular el voto? ¿Qué opino de no votar o anular el voto? Pues yo he votado como 2 veces en la vida nada más. Y, supuestamente una ocasión oí que si no votaba, que el partido que estaba ahorita en pie se quedaba con los votos, no sé, quién sabe, podría ser. Pero pues yo creo que hoy sí voy a anular mi voto. ¿Por quién va a votar? Sí, todavía ni tengo una definición por quién, ¿eh? Bien, no. ¿Por quién no votaría? Pues porque es que así en sí, bien en forma, no sé, digamos, quiénes son los que están. Bueno, los nombres no me los sé. Los nombres no me los sé bien. ¿Cuál es su opinión de los candidatos independientes? ¿Cuáles son esos opiniones? Los que no se lanzan sin un partido político que los apoye. Sería cosa de conocerlos, ¿no? Saber más de ellos, porque a fin de cuentas de los que ya son partidos sabe uno y que nada más nos prometen, nada cumplen, la verdad. ¿Qué opina de no votar o anular el voto? Pues de no votar se lo dan a quien lleve más votación. Y no creo que anulen los votos, yo me supongo, ¿no? ¿Por quién va a votar? Pues sencillo. No sé todavía. ¿Por quién no va a votar? Se ven las boletas para saber quién es el que va a ganar. No se sabe quién va a ganar. ¿Cuál es su opinión de los candidatos independientes? Pues de que no dan lo que quieren y no nos ayudan a lo que quieren. ¿Qué opina de no votar o anular el voto? Pues ¿cómo te diré? ¿Cómo te explicaré del motivo, razones, verdad? Pues eso sí, no te la daría más como no contestada, porque ¿Por quién vas a votar? Por ninguno de los candidatos de los partidos principales me gusta, son una bola de rateros. No tengo ningún partido de preferencia, quizá por el PAN, ¿Por quién no votarías? por el PRI. Ni PRI ni ninguno de los de los rateros que conocemos. ¿Cuál es tu opinión de los candidatos independientes? Pues no he visto ahorita los candidatos independientes, por lo tanto no tengo una opinión en específico. Sí, yo tampoco los conozco bien. Bueno, o no se han dado a conocer, no sabría qué opinar de ellos. ¿Qué opinan de no votar o anular el voto? Creo que anular el voto sería algo bueno para no dárselo a ningún partido. Yo pienso que sí es mejor votar que anular un voto para que se conozca más bien la opinión del público y se vote por otro partido que no sea el que está ahorita presente. ¿Qué opinan sobre estas elecciones? Como todas las elecciones. Nada bueno. Te prometen y al final de cuentas te roban lo de siempre o más. Sí, no, nada que ver, ¿eh? Simplemente se me hace todo esto un fraude. ¿Por quién va a votar? Sí, se supone que el voto es secreto. ¿O cómo ves? Pues como usted quiera. Sí, y si nos lo guardamos para secreto, para que sea secreto, Okay. Porque, o le pongo, porque ya sabes quién es el que se gana, el PRI. Okay. ¿Por quién no va a votar? ¿Por qué no voy a votar? Yo creo que por el PRI no voto, aunque ando con ellos, ¿eh?
Ok. ¿Cuál es su opinión de los candidatos independientes? Como que allí les hace falta experiencia a los candidatos independientes. No sé si... Híjole, como que lo demás se me hace bien difícil. ¿Por qué van ellos? Porque al decir unas cosas así de que van por algo, de intereses personales, como que mejor me la reservo. ¿Qué opina de no votar o anular el voto? Pues no, porque es una obligación. Es una obligación votar. Ahí sí como que pues tenemos que votar, porque pues si no votas como que entonces ¿qué? ¿No quieres a tu país? Es una obligación votar. ¿Cuál es su opinión sobre estas elecciones? ¿Selecciones federales o estatales? Las locales. Pues serían las estatales, yo creo, porque aquí del municipio pues todavía no. De aquí no veo un candidato que sienta yo que como para gobernar el estado ahorita va a estar difícil. Aún Alfredo del Mazo no se me hace un gallo con espolones. Las señoras pues con mucho respeto, pero yo creo que les hace falta algo. Para ponerme bella. ¿Por quién va a votar? No tengo aquí la tarjeta del Okay. ¿Por quién no va a votar? ¿Por qué no voy a votar? Por el PRI. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque roban mucho, la verdad. Nos tienen en una situación muy difícil. ¿Cuál es su opinión de los candidatos independientes? Mi opinión sobre que todos son iguales, o sea, no me vale. ¿Qué opina de no votar o anular el voto? Pues si no voto, de todos modos mi voto se va a otro partido, o sea, a la misma. ¿Qué opina sobre estas elecciones? ¿Qué opinas sobre estas elecciones? Pues que al principio prometen muchas cosas y no las cumplen. ¿Quién vas a votar? No, mi voto no funciona aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay unas buenas ideas, no hay planteamientos, no hay nada en concreto que puedan hacer para mejorar todo esto. ¿Por quién no votarías? Prácticamente por ninguno tiene las bases ni los fundamentos suficientes para tener mi voto. ¿Cuál es tu opinión de los candidatos independientes? Que ninguno sirve. ¿Qué opinas de no votar o anular el voto? La votación sí debe de hacerse, pero siempre y cuando los candidatos sean óptimos y adecuados para el cargo. ¿Qué opinas sobre estas elecciones? Que estas elecciones es que prácticamente no hay pues, cumplimiento de muchas promesas que se cumplen. ¿Por quién vas a votar? Por el PRI. ¿Por qué? Pues tienen buenas propuestas y también es difícil que cambien un sistema de un partido a otro, cada rato hay cambios y pues... ¿Por quién no votarías? Por Morena. ¿Por qué? Pues porque el señor es muy mentiroso y ofrece cosas que no pueden ser, como que quiere que el mexicano siempre esté pidiendo que pensión para los viejitos, pensión para las madres solteras, pensión para los... O sea, mejor que haya trabajo, que haya fuentes de trabajo y no tantas pensiones. Parece que el pueblo quisiera vivir de limosna y no creo que esa sea la solución. ¿Cuál es tu opinión sobre los candidatos independientes? No los conozco muy bien, no sé bien de sus propuestas o qué es lo que ofrecen. ¿Qué opinas de no votar o anular el voto? Pues es válido. Cada persona en México tiene libertad de acercarse, de inclinarse por algún partido o por ninguno, y es válido que anulen su voto para que después como que siento que se roban votos, llenan boletas
con trucos, con trampas, mejor que las anulen. ¿Por quién vas a votar? Por el PRI, ¿Por qué? porque tiene muy buenas propuestas, se han visto sus resultados hacia los lugares que han participado. ¿Por quién no votarías? Por Morena. ¿Por qué? Porque el señor se me hace una persona muy mentirosa, que solamente quiere como que aparentar cosas que no son. ¿Cuál es tu opinión de los candidatos independientes? Eso sí no los conozco muy bien, entonces no podría dar así alguna respuesta hacia ¿Qué opinas de no votar o anular el voto? que es muy importante porque hay veces que hay trampas y lamentablemente gana un partido que no se lo merecía. Me voy a asignar. ¿Por quién vas a votar? Pero votar de quién, ¿para qué? Para gobernador en el Estado de México. Por el PRI. ¿Por qué? Porque siempre hemos votado por el PRI, porque me parece que, pues si todos roban, al menos ya sabemos que es el que está. Porque nosotros es, como dicen, ¿qué más vale viejo conocido que no por conocer? ¿Por quién no votaría? Por el PG, como le dicen, pero no sé qué partido tengo ahorita. Es que yo no me meto mucho en la política. ¿Cuál es su opinión de los candidatos independientes? Te voy a ser sincera, yo no me gusta ver las noticias y no sé qué decirte. No sé qué opinión darte. ¿Qué opina de no votar o anular el voto? Pues yo creo que cada quien está en su derecho de decidir si vota uno o no, pues según como uno vea las cosas. ¿Quién va a votar? Por el PRI. ¿Por qué? Porque se me hace el partido menos malo de todos los que tenemos. Ya que esto lo hemos visto por X número de tiempo, que los demás partidos solo vienen a robar, a destruir, a manipular. ¿Cero? Sí. ¿Por quién va a votar? Por el PRI. ¿Por qué? Porque se me hace el partido menos malo de los que tenemos. Ya que, viendo la historia que han tenido todos y cada uno de ellos, es el menos corrupto de todos. ¿Por quién no votaría? Por Morena. ¿Por qué? Porque son una bola de ineptos, ignorantes, que solamente están para desestabilizar el país. ¿Cuál es su opinión de los candidatos independientes? La verdad, mira, no tengo el gusto de conocer a ninguno, no sé ni qué sea ese partido, y te digo una cosa, a mí se me hace un exceso en el número de partidos que existen en México, ya que eso solo se presta para llevarse más dinero a las arcas de cada uno de ellos. ¿Qué opina de no votar o anular el voto? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Esto dependería mucho de la gente que va a votar, porque todos y cada uno esperan algo a cambio de. Si le das una dádiva a alguien, se va por esa persona. Y está el ejemplo, que si quieres acarrear a gente, le das una despensa y todo el mundo vota por esa persona o por ese partido. Conciencia para que digas, yo voy a votar por el partido que más me convenga porque estoy convencido. No hay un solo partido que te haga saber eso. Bueno, las conclusiones que se pueden deducir acerca de todas las entrevistas que realizamos a los ciudadanos, tanto del sector comercial como del sector profesional y de diversos sectores de la sociedad en el Estado de México, podemos ver que se ha perdido totalmente la credibilidad en los partidos políticos en su mayoría, salvo 2 o 3 casos que han decidido abiertamente votar por el PRI, lo cual me llama mucho la atención de este estudio, pues la mayoría de las personas respondió a los cuestionamientos con el nombre de los partidos políticos, con el PRI, con el PAN, con el PRD, con Morena.
y ninguno de ellos, salvo uno o dos, mencionaron el nombre de los candidatos, lo cual me parece realmente alarmante porque no sabemos ni siquiera por quién estamos votando, solamente nos dejamos guiar por el renombre de un partido político y no nos fijamos ni siquiera quién es la persona, cuál es su trayectoria, lo cual realmente en la actualidad importa poco, puesto que a todos los políticos se les ha perdido credibilidad. Pero me parece realmente alarmante que la gente salga a votar las próximas elecciones por un partido y no por las propuestas. No salga a votar por las personas que representan a ese partido, sino que salgan a votar por un partido que quizá, decía una persona por ahí, que es mejor malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, esto me parece preocupante porque no se conoce a los candidatos, se tiene un total estado de desinformación respecto a las propuestas, respecto a las personas que representan a estos partidos políticos. Me gustaría dar mi opinión al respecto. Sé que políticamente vivimos tiempos difíciles porque no se trata solamente de salir a votar por cumplir una obligación o incluso, como muchos lo decían, es mejor salir a votar y anular tu voto a que se lo quede algún otro partido, lo cual también habla de un total estado de desconocimiento de qué sucede con estos votos que son nulos, qué sucede con las personas que no salen a votar, qué pasa con estas boletas, realmente se las queda otro partido. Estamos viviendo tiempos de desinformación, en donde lo que más le preocupa a la gente es la seguridad que pueda brindarle el próximo gobernador. En mi opinión personal, vivo en el Estado de México, vivo de la violencia del Estado de México todos los días. Mis vecinos, incluso podemos ver cuál es el miedo principal que tienen al cambio. Algunos comentaban también que pues el partido político que actualmente gobierna el Estado de México debería seguir haciéndolo porque le temen al cambio. Es importante informar acerca de las propuestas, informar acerca de cuáles son los planes de trabajo. Me molesta de manera personal que en los debates políticos sean absolutamente de todo menos políticos. Molesta mucho la situación de que los candidatos, en lugar de informar sus propuestas, en lugar de aprovechar el espacio que se tiene para informar cuáles son sus planes de trabajo, aprovechen ese espacio para sacarle los trapitos al sol al otro, para hablar mal de los otros candidatos. Vamos, eso no es hacer política. No es hacer política el salir al aire y decir que fulanito robó tal, que sutanito secuestró a tal. Eso no es hacer política, eso no informa a las personas. Eso lo único que hace es que las personas crean que fulanito robó más, que sutanito robó menos. Entonces, esto lo único que crea es un estado de tensión hacia las elecciones, porque la gente no sabe por quién va a votar. Precisamente muchos mencionaban el que roba más, el que roba menos. Esto no es correcto, no debería ser así. Deberían aprovechar ese tiempo al aire para informar. Se percibe un total estado de desinformación respecto a todas las preguntas. La primera de ellas fue ¿por quién votarías? Las personas no tienen claro ni siquiera los nombres de los candidatos, solo saben nombres de partidos políticos. La segunda pregunta fue ¿por quién no votarías? Queda muy claro que en el Estado de México se ha vivido un tiempo de corrupción, de una ola de violencia que a la gente le ha hecho creer que es culpa del gobierno, cuando también es gran culpa de los ciudadanos. La mayoría dijo que abiertamente que no votaría por el PRI. La tercera pregunta fue ¿qué opinas acerca de los candidatos independientes?
Es una pregunta dura en lo que obtuvimos de respuesta. Algunas personas no saben ni siquiera qué son los candidatos independientes, lo cual es alarmante porque no solo deja a las personas en la imposibilidad de votar por algo que no conocen, sino que también nos habla de un total estado de desinformación político que es alarmante. La siguiente pregunta fue acerca de qué opinan de las elecciones en el Estado de México. La mayoría respondió que no sabía por quién votar. Algunos incluso mencionaron es que no hay ni a cuál irle, lo cual resulta ser preocupante, puesto que no se está poniendo una solución a los problemas que se viven en el Estado de México, sino que al contrario, nos estamos fijando en el nombre de un partido político, no se está votando por las propuestas en absoluto, no se está votando por las personas que representan a estos partidos políticos, y eso es también porque ellos se han encargado de no difundir sus propuestas. En lo personal, el medio que he tenido para llegarme a ellas ha sido Internet. De alguna otra manera no se ha tenido ningún acceso a los planes de trabajo de estos candidatos. En general, la población se nota desinformada, se nota asustada, se nota preocupada por un Estado de México azotado por la violencia, azotado por los robos a diario, por las desapariciones, un Estado de México a lo cual se encuentra prácticamente devastado. Es el lugar en donde yo vivo, es el lugar en donde yo crecí, por eso me atrevo a hablar de ello abiertamente, porque conozco el Estado de México, sé las carencias que hay en el Estado de México, y ninguno de estos candidatos propone cómo solucionar, ni siquiera hay ideas acerca de cómo solucionarlo, solamente hay despensas por todos lados, hay ofrecimientos de dinero para que cuelgues una manta en tu casa apoyando un partido político. Es preocupante que se aprovechen de la necesidad de las personas, es preocupante que existan estos actos de corrupción, es preocupante no saber por quién se va a votar en las próximas elecciones a gobernador. Espero el resultado de estas próximas elecciones sea algo que nos favorezca a todos, sea realmente un cambio. Esperemos que en el futuro realmente se pueda optar mejor por una educación política, por ver en la televisión las propuestas y no los chismes que se sacan unos candidatos a otros.